Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y siempre soberana Virgen María. 2 de marzo, jueves, estamos acercándonos nuevamente al fin de semana, Día del Señor, día de ir al culto, domingo, recibir su palabra, recibir su bendición, recibir la confesión, recibir la comunión, hermanos. No se les olvide. Y hoy, como siempre, es el día 14 de la novena o de la consagración a San José, y comencemos haciéndolo de una forma que Dios nos ha enseñado. Por eso decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora Santísima María y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros esfuerzos por servirle a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Sangre preciosa del Señor, sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, tómanos, límpianos, ampáranos, cuídanos, lávanos totalmente desde la cabeza hasta la planta de los pies, y sea esa sangre preciosa la que tome nuestro dominio y la que nos haga ejercer la santa y divina voluntad del Señor en nosotros. Y a ti, Espíritu Santo, que eres consolador, paráclito, toma y danos toda la asertividad, el discernimiento y la sabiduría para poder entender y comprender un día más de la consagración a San José. Bueno, hermanos, les habla su hermano en Cristo, Rafael Arturo Ginás Torres, hijo de Rafael Eduardo Ginás Vargas y Rosalía Las Mercedes Torres Ortiz. Y futuramente sin libertad a partir del sábado con María Rebeca Rodríguez Borja. A Chichi, ok. Cita. Bueno, perdón. Señor, Dios Padre Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. San José, ruega por nosotros. La cita de hoy. Qué tristeza y qué pena para José ver al tiernecillo niño empapado ya en sangre en la circuncisión, mas qué gozo y qué contento al oír de la boca del ángel que se llamará Jesús y salvará a su pueblo. Es increíble cómo podemos siempre mirar unas personas el vaso medio lleno y otras personas el vaso medio vacío. ¿Qué le pasaba a San José cuando estaba en los caminos del mundo? Cuando quiero decir los caminos del mundo era que no le pedía una guía al Señor. Pasaba esta primera oración. Qué tristeza y qué pena para José ver al tiernísimo niño derramando ya sangre en la circuncisión. O sea, muchas veces vemos como las cosas entre comillas malas y no vemos las cosas buenas. Ese era el primer paso que tenía que dar Jesús como un simple mortal, les recuerdo, sin pecado original, para poder convertirse en el hombrecito que iba a regir el mensaje que Dios había mandado con él, a través de él y en él. Entonces, ¿cómo quieres tú ver la vida? Siempre teniendo una esperanza y fe en Dios, en que por algo está pasando esto para algo mejor, o tú quieres ver la vida como que todo es malo, todo se me vino encima, no veo por dónde sacar la cabeza, no veo qué es lo que hablan del famoso Dios que dicen que, Él es bueno y con Él todo lo puedo. Vean, hermanos, ustedes aquí donde me ven, yo he tomado malas decisiones en mi vida y he estado a punto de sufrir de unas consecuencias bastante fuertes y nefastas. Pero la gloria, la misericordia y la resurrección que Jesús nos dio en su muerte es lo que ha hecho que yo esté hoy aquí sirviéndole a Dios.
No piensen porque lo ven a uno, ay, sí, mira, qué rico hace video, no sé qué, no sé. No, 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 hermanos. Yo he tenido situaciones fuertes en mi vida. He tenido situaciones en las cuales me he sentido con 10 problemas y una solución. Hoy por hoy tengo 30 problemas, pero 50 posibles soluciones. ¿Por qué? Porque Dios te da ese sostén, ese soporte, ese palo en el que tú anclarte cuando tienes una pierna mala y necesitas seguir adelante o necesitas seguir caminando. Por eso, hermanos, es que yo les digo, vean, no es fácil vivir fuera de Dios. Mientras el diablo te está dando, es riquísimo. Es riquísimo. Se los digo yo porque, bueno, yo nunca invoqué al diablo ni nada de eso, pero yo sé que las cosas que me pasaban venían del reino de la oscuridad. Cuando digo las cosas que me pasaban eran las cosas entre comillas buenas. No estoy diciendo del hecho de que yo tener mi apartamento pago ya en Colombia o eso sea malo, sea, no sé qué palabra ponerle, pero lo que sí tengo claro es que si hubiese hecho las cosas en el Señor, me hubiese evitado muchos sufrimientos que fueron ramificaciones a veces de estas cosas. Hoy por hoy, en mis oraciones le pido siempre que las personas a las que le hice daño consciente o inconscientemente me perdonen, así como yo quiero seguir perdonando a las personas que me hicieron daño consciente o inconscientemente, porque muchas veces hacemos daño en una forma inconsciente. Entonces, es importante mirar cómo esta cita nos muestra el José que piensa como el mundo y luego el José que tiene las convicciones de Dios. Cuando le contesta Dios, más que gozo y que contento al oír de la boca del ángel que se llamará Jesús y salvará a su pueblo. Siempre que viene alguna pena, por lo general Dios te reargüe en algo. Entonces agárrate de ese rearguir de tu vida para que puedas salir como el ave fénix de la ceniza. Todos llegamos a ceniza, como las que te ponen en el miércoles de ceniza. Pero lo importante es que esa ceniza te den el arranque para un mejor futuro y que la ceniza que tú estabas era de muerte, la borres al bañarte, así como te bañas espiritualmente en la gracia de Dios, comenzando una vida nueva. Ok, reflexión. José, el varón justo, se aseguró de que su familia cumpliera con todas las prescripciones sociales y religiosas de su ambiente, siempre con humildad y obediencia, sujeto a la voluntad de Dios. Rafa, ¿cómo así? Entonces José estaba pendiente de la sociedad, o sea que hay que vivir en la sociedad y no, a ver. Cuando él habla de sociedad, no está hablando de gente rica o gente pobre, está hablando de que él crió a un hijo para que pudiera desempeñarse tranquilamente en la sociedad. ¿Cómo así? Vea, Jesús, hijo, usted cuando se encuentra con una persona mayor la va a saludar diciéndole don o doña. O usted cuando siempre que llega a una casa dice muy buenos días, la paz de Jesús esté con ustedes. O cuando usted vaya a comer, usted se pone la servilleta en las piernas, no monta los codos en la mesa. A esa es la educación del desenvolvimiento social que nos está hablando aquí. No es la sociedad de que hay, cuál es tu apellido, que cuál es tu abolengo, de dónde. No. Esas cosas en la vida de José y María no calan. Ante todo, la humildad. Entonces, les repito, José, el varón justo, se aseguró de que su familia cumpliera con todas las prescripciones sociales y religiosas de su ambiente, siempre con humildad y obediencia. Con humildad y obediencia, claves importantes en la crianza de un hijo. Sujeto a la voluntad de Dios, la máxima clave de todo. Sujeto a la voluntad de Dios. O sea, tú no es que no vas a trabajar, tú no es que no vas a comprarte una casa, un apartamento, no. Pero siempre coloca lo primero en manos de Dios. Señor, mira, Padre, yo quisiera cambiar de trabajo porque yo siento que en este trabajo ya de aquí no doy más y caí en una rutina. Por favor, ayúdame a conseguir un mejor trabajo sin que yo deje puertas cerradas o caminos cerrados. No, Padre, ayúdamelo. Dame esa voluntad y esa fuerza para poder yo
salir adelante. Si tú todos los planes que comienzas los pones en manos de Dios, Dios te va a dar la respuesta inmediata. Ahora, que no te gustan las respuestas, ya ese no es problema mío. Cuando Dios te comienza a cerrar puertas, es por algo. Cuando te las comienza a abrir, te las abre de un toco. Así, rápido. Bueno, segunda estrofa. Así que como estaba escrito en la ley, a los 8 días del nacimiento de un varón, el primer deber de su padre era llevarlo al templo a circuncidar. Acuérdense ustedes de que esta ley estaba en el Antiguo Testamento. Esto pertenece a la ley antes de que Jesús resucitara. Por eso es que se habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto. Antes se habla de que en las misas se sacrificaba un cordero, ahora el cordero que se sacrifica siempre es el mismo. Jesús, ¿representado en qué? En el pan y el vino, que cuando se consagra ya no es una representación, ya Jesús está ahí dentro. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué los curas son tan, que el dedito, que la cosa, que el trapito? Claro, porque es que cada migajita de ahí es una parte del cuerpo de Dios, es una parte del cuerpo de Jesús, es una parte del cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no cuidar eso? ¿Cómo no hacer de que lo mínimo sea aprovechado? Es más, ellos las migajas tratan de ponerlas en la copa, le echan un poco más de agua, la revuelven bien porque la hostia es fácil de disolver y se la toman. Porque el cuerpo de Dios no debe estar por ahí regado, no debe estar en el suelo, no debe ser llevado ahora con esa famosa comunión en la mano que les comento. María Sigma, la que se comunicaba con las almas del purgatorio, las almas le dijeron que habían arzobispos, obispos y cardenales condenados a pagar penas por haber sacado lo de la hostia en la mano. Y María Sigma, acuérdense ustedes que fue una mujer que murió en el 2005 y fue aprobada por la Iglesia Católica. Ella mostró el purgatorio, mostró los niveles del purgatorio y todo eso, y se comunicaba con almas que estaban en el purgatorio, que la cuidaban a ella también. Entonces, esta cuestión de la hostia en la mano, hermanos, yo se lo recomiendo, no es buena idea. Usted llega, arrodíllese ante el sacerdote. A usted no le interesa si el sacerdote es corrupto o no. A usted no le interesa si es, pues, en ese momento quien está embebido en el sacerdote es Jesucristo. Y quien está entrando en tu boca es Jesucristo. Y tú, por más confesión que hayas hecho, no eres digno de recibirlo en tu mano. Además de eso, no tenemos el cuidado y muchas veces se cae al suelo. Ay, Dios mío, el cuerpo de Dios en el suelo tirado. O muchas veces la cogen y la esconden para hacer ritos satánicos. Por eso cada uno de ustedes en la misa tiene que volverse un investigador, un inspector, un veedor, que no se lleven la hostia, sino que se la consuman inmediatamente allí. Ustedes dirán, Rafael, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la consagración de San José? Hermano, a mí no me pregunten. El Espíritu Santo es el que me pone a mí las palabras y yo simplemente las transmito. ¿Ok? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no tenga oídos para oír, que se haga el sordo. Pero ahí estamos. Ok, lo llevaron a circuncidar. De esa manera quedaría formalizada la relación filial de Jesús y José en un rito que adjudicaba derechos y obligaciones. O sea, era una forma de sellar un pacto más profundo. Yo creo que el hecho de que alguien lleve tu sangre ya es un pacto. En este caso, Jesús no llevaba la sangre de José, pero el pueblo pensaba que llevaba la sangre de José. José, al llevarlo según los cánones de la ley, el varón tenía que llevarse a circuncidar a los 8 días de nacido. Yo creo que ni el ombliguito se le había caído. Entonces lo circuncidaba, era la forma de él de ofrecerle su hijo a Dios. Pero a la vez, él estaba ofreciendo Dios a Dios, porque es Jesús el que nace. O sea, le decía, Dios, mírate, aquí te ofrezco a ti mismo, pero aquí yo estoy cerrando mi pacto contigo. ¿Mi pacto de qué? De derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Los padres tienen ciertos derechos sobre los hijos, pero también tienen ciertas obligaciones sobre los hijos. No todo se lo ganan los hijos y no todo hay que obligarlo a los hijos. Por ejemplo, tú no puedes obligar a tu hijo a que tome. Tú no puedes obligar a tu hijo a que fume. Tú no puedes obligar a tu hijo que sea como tú, que le gusta andar en los prostíbulos. No. El mal no se obliga. El bien hasta de pronto, pero el mal no se obliga. Yo creo que con el ejemplo que tú le das ya facilito que lo copie. Gracias a Dios hay muchos niños que han rechazado las conductas de sus padres.
o las niñas la conducta de sus madres. Una de las responsabilidades del padre era nombrar al hijo, o sea, darle el nombre al hijo. Antes eso, que ahora ay, escoge tú tantos nombres, yo escojo tantos nombres, metámonos en la bolsa y sale el nombre. No. Antes era el papá el que le daba el nombre al hijo. El papá decía, se va a llamar fulanito de tal. ¿Ya? Y por lo general era un nombre o muy familiarizado o era su mismo nombre. Por eso es que cuando Judas, perdón, Dios mío, perdóname. Cuando Juan el Bautista, todo el mundo dijo, pero ¿por qué se va a llamar Juan? Y entonces fue cuando su padre habló y dijo, porque así lo pidió Dios. Y ahí se le soltó la lengua. Y ahí la poquita fe que le faltaba la consiguió allí. En el momento que se dio cuenta que Dios le cerró la boca y luego, como se lo prometió, se la abrió nuevamente. Al hacerlo, José cumplió con dos objetivos. Uno, ejercer la paternidad legal sobre Jesús, o sea, decir yo soy el papá de Jesús aquí en la tierra, al ponerle el nombre. Y segunda es la misión que le había comunicado el ángel del Señor. Le pondrás por nombre Jesús. O sea, hizo la parte espiritual e hizo la parte material. Recuerden que la educación de los hijos sin la parte espiritual está muerta. Tú puedes educar a un hijo para que sea lo mejor, para que cumpla las normas, los principios, las leyes, todo lo que tú quieras. Pero si tú a tu hijo no le enseñas a un temor, a un ser superior que nosotros llamamos Dios, que otras personas verán cómo lo llaman, pero yo lo llamo Dios porque es el libro más antiguo del mundo. Entonces, ¿cómo no creer en algo que viene desde miles y miles de años y no se ha perdido esa comunicación? No se ha perdido esa enseñanza y seguirá enseñando mientras que estemos personas como tú y como yo en este mundo que amamos, adoramos a Dios como único ser supremo. Eso no se tiene por qué acabar. El día que ya, perdón, nuestros hijos no le enseñen a sus hijos, ahí va a comenzar a decrecer la adoración por Dios y va a llegar un momento en que los templos no va a haber gente. Pero acuérdense, todo pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Siempre va a haber alguien agarrado a la palabra de Dios. Ok. José no necesitaba de ritos para amar a Jesús con todo su corazón, más que obvio. Pero humanamente debe haberle causado una gran alegría ser legítimamente reconocidos por todos como su papá. A ver, ¿qué señor no se siente orgulloso de tener un hijo varón? ¿Qué hombre no lo saca así de la mano y dice, mira, este es mi hijo, mira, este es mi varón, mira, este es fruto de mi amor por su madre, mira, este es mi descendencia, mi sangre, lleva mis genes? Porque acuérdense que si tienes un examen no te sale 100%, te sale 99.99, o sea que faltó un 0.01 para que seas igual a tu padre, y eso nunca va a suceder porque Dios crea un espíritu para cada persona. Y en algo nos diferenciamos, ¿ya? Pero la cadena genética es 99.99%. Entonces, dime tú si tú no te vas a sentir alegre al que te llamen Padre del Hijo de Dios el Salvador. O sea, wow, yo creo que esa misión no la puede tener todo el mundo. ¿Tú te imaginas que esa misión esté en un hombre rico? Que él sepa que es el Hijo de Dios. ¿Lo malcriará? Porque lo llenará de juguetes pensando que así alaba a Dios. No. ¿Cómo alabas tú a Dios en la crianza de un hijo? Créalo como un árbol recto. Como una madera que no tiene ni una entrada de clavo que por ahí pueda meterse cualquier insecto y podrirla. Crea un árbol que sea ejemplo y de sombra para los demás. Eso es lo que tienes que hacer en tus hijos. Valores, principios, moral, ética, responsabilidad. Desde que sacaron la urbanidad de Carreño de los colegios, los que conocen qué es la urbanidad de Carreño, las cosas se comenzaron a venir a pique. Luego sacaron a Dios de los colegios y de las entidades gubernamentales y los gobiernos comenzaron a venirse a pique. Indiferentemente o no de este país donde yo estoy, que quieren hacerlo, por lo menos siempre dicen Dios bendiga América. Por lo menos. Y eso hace que, bueno, este país sea un poco más próspero que los demás.
Hermano, 14º día de San José, te agradezco el favor, no desfallezcas en esta lucha, en esta consagración diaria. Son entre 20 y 30 minutos, que eso no es nada para lo que Dios nos da a nosotros. Hazla con amor, con fe. Después de la consagración, ora, reza, como vamos a hacerlo aquí en el propósito o la tarea del día. Elige a 3 personas cercanas y pide por ellas, pensando cómo al decir su nombre, en cierto sentido, encierras el misterio de amor por ellos cuando se bautizaron. Reza por ellas para que lleguen al cielo. Puede ser tus 2 papás, un hermano, si tienes más de un hermano. Puede ser tu esposa y tus hijos. Es más, puedes hacer varias tareas. Puedes hacer una con tus familiares cercanos, papá, mamá, hermanos. Puedes hacer otra con tu familia. Puedes hacer otra con tus tíos. Y puedes hacer otra de pronto con tus amigos más cercanos, tus 2 o 3 amigos que son más cercanos. Y yo creo que la tarea sería mucho más provechosa que si hicieran una sola tarea. Acuérdense que uno soltaba la mano entre más planas había. Por eso es que a mí se me quedó la mano más rápido. Yo hacía una plana y ya. Yo nunca practicaba. Hermanos, vive en los caminos de Dios. Vive en la voluntad de Dios. No te salgas del verdadero camino, de la verdadera devoción. No te salgas del verdadero sentido que es la vida, que es buscar tu sanidad, tu santidad y tu protección por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un excelente jueves. Dios los bendiga.